Leamos la palabra y aprendamos juntos el día de hoy. Dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, empezando en el verso 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase o que les mostrase señal del cielo. Más adelante, en el nombre de Jesús, en ese mismo capítulo, pero en el verso 4, dice la palabra que Jesús respondía: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y así sucesivamente podemos leer nosotros en la Escritura que de una u otra manera, también en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, en el verso 13, dice la palabra: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y de una u otra manera nos podemos ir metiendo cada vez más a esta situación generada por aquel grupo religioso, que de una u otra manera eran varios grupos religiosos, entre ellos los fariseos, los saduceos, entre ellos los herodianos, los escribas. También estaba por ahí Anás, estaba Caifás, estaba Poncio Pilato, estaba el gobernador de Galilea, estaba Herodes, y así todos buscaban acercarse a Jesús buscando una señal, unos para maravillarse y otros para provocarle o levantarle algún falso. Pero mira, es tremenda la situación. Cuando aquellos grupos religiosos buscaban alguna falla en Jesucristo, lo único que él hacía era cerraba su boca, no contestaba absolutamente tanto o no contestaba mucho, sino simplemente palabras muy bien refinadas, palabras refinadas. Así salían palabras prácticamente de mucha sabiduría y de mucho peso de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar o qué es lo que nosotros queremos aprender de la palabra? Que simplemente nosotros no podemos formar parte de un grupo religioso el cual se acerca a Jesucristo para buscar el prodigio, el milagro, la señal o la maravilla. Dice la Escritura en el nombre de Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, que cuando Poncio Pilato oyó que Herodes estaba por ahí cerca, donde estaba prácticamente el Cordero de Dios, dice la palabra en el nombre de Jesús, que Pilato, oyendo decir Galilea, dice en el verso 6, preguntó si el hombre era Galileo. Que en el verso 7 del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Volvemos a lo mismo, hermanos. Mira, qué triste, mira, qué lamentable, que en ocasiones nosotros solo nos acercamos, nos da mucho gusto cuando llegamos a Jesucristo, y en ocasiones, no hombre, prácticamente nos sentimos con un gozo sobrenatural, pero desgraciadamente cuando viene un desánimo y nos desesperamos y viene la impaciencia a nosotros, por no recibir señal, por no ver un prodigio, por no ver un grande milagro, simplemente por no tener alguna respuesta de alguna de las peticiones que le hayamos hecho a nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones hasta lo menospreciamos. Porque dice la palabra en el nombre de Jesús, que en el verso 9 del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, dice: y le hacía, o sea, Herodes le hacía muchas preguntas, pero Jesucristo nada le respondía. Dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Insistían. Pero mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ver que tanto los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, no se podían ver porque diferían en creencias. Unos creían una cosa, otros creían otra. Bueno, pues estaban por ahí, ¿verdad? Estaban enemistados. Aún Poncio Pilato y Herodes estaban enemistados.
Pero mira, dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 11 del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. No hubo señal, no hubo milagro. Se acabó el gusto. ¿Dónde estaba el gusto que le dio a Herodes por ver a Jesús? Estaba tal vez en la emoción que sintió al acercarse al Cordero de Dios y ver que prácticamente lo iba a colmar de señales, de milagros, de maravillas. Pues no fue así. Sin contestarle nada, dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se volteó y se fue, sin contestarle nada. Dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y nos enseña la palabra que cuando hay un común denominador, aún en nuestros enemigos se van a unir. Los enemigos de Jesucristo, o los enemigos de la palabra misma, amado, de la palabra revelada, que era Jesucristo mismo, prácticamente tenían un común denominador, y era tentar a Jesucristo, buscar alguna falla, buscar algún defecto. Y en el nombre de Jesucristo, gloria y honra al Rey, porque nunca encontraron nada que le pudiera acusar. De eso tú y yo tenemos que guardarnos, buscar siempre a nuestro Señor, no por lo que nos ha dado, no por las respuestas que nos haya dado, no por lo que nos está dando, no por lo que nos va a dar, sino simplemente porque la más grande señal dada del Padre a nosotros es Jesús. La más grande proeza es Jesús. La más grande estrategia es Jesús. La más grande y maravillosa señal se llama Jesucristo. Y el Cordero de Dios es y será siempre nuestra más grande señal. Y todo prodigio, toda señal y todo milagro que pueda acontecer nos seguirá porque hemos creído en Él. Dice la palabra en el Evangelio según San Marcos que las señales seguirán a los que creen, no a los religiosos que se acercan y con una gran alegría se acercan buscando pensar que van a salir de la congregación haciendo grandes milagros. El más grande milagro que tú y yo tenemos que buscar en la más grande señal que es Jesucristo es que seamos restaurados. El más grande milagro es mirar a gente, a personas restauradas, porque no se acercaron a buscar una señal o un milagro, sino buscaron prácticamente cambiar un estilo de vida, cambiar una manera de pensar por haber creído en la más grande señal que es Jesucristo, la palabra viva. Así que en el nombre de Jesús, yo le doy gracias a Dios porque de una u otra manera Jesucristo siempre estará en nuestros corazones. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y te bendigo de todo mi corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. Aleluya.